Ingeniería textil, ingeniería en nanotecnología y diseño de vestuario, aporte desde la academia al sector textil, confección y moda. UPB, 80 años de transformación social y humana. Nuestros siguientes invitados son Sebastián Uribe, coordinador del programa de Ingeniería en Diseño de Entretenimiento Digital, y Juliana Restrepo, decana de Arquitectura y Diseño, ambos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ellos nos hablarán de cómo la industria del entretenimiento hoy converge en este juego de elecciones que hoy permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacen tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. Su conferencia, Diseño de la metáfora para un cuerpo, experiencia de marca. Sebastián y Juliana, bienvenidos al Pabellón del Conocimiento en Exmoda UPB. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Muchas gracias a todos. Muy feliz día. Es un placer estar en este momento, en este auditorio. Cuando nos invitaron a este espacio, teníamos la pregunta de qué de todo lo que hacemos a diario contarles a ustedes. Nosotros hemos trabajado ampliamente en un pregrado que se llama Ingeniería y Diseño en Entretenimiento Digital. Es un pregrado nuevo de la UPB y tal vez por eso y el tema de esta versión de Colombia Tex es interesante esta relación de nosotros con el tema textil. Vamos a tratar de contarles algunas de las exploraciones teóricas que tenemos nosotros, pero traducidas a algo sencillo, porque normalmente hablamos como en semiótico, enredado y difícil. Oscuro y difícil. Sí, realmente para ubicarlos un poco en el contexto de quiénes somos y por qué terminamos aquí parados en frente de ustedes hablando del cuerpo como interfaz, de la construcción de una metáfora que permita de alguna manera configurar el cuerpo de otra forma y interactuar a partir del propio cuerpo y del vestir y de la apariencia que el cuerpo toma. Habría que decir que Juli ha estado trabajando digamos que durante largo tiempo y digamos que en ese sentido adquirió su maestría buscando asuntos sobre el gesto. Ella lo podría decir algo mucho mejor que yo, pero es una preocupación por el gesto como intermediario entre el hombre y la máquina, que a la final siempre termina entre un humano y otro humano, intermediada por una máquina o por una interfaz. En el caso mío, el trabajo de investigación ha estado dando vueltas alrededor de la referenciación. Los sistemas de referenciación, el hipervínculo, es decir, la construcción de redes de conocimiento y de relaciones para construir interfaces a partir de esos sistemas de referenciación. Claro, eso suena como que cómo van a terminar de aterrizarlo, pero realmente nuestro acercamiento al vestir, a la moda, a este ámbito del textil, vamos a intentar hacer una traducción como si lo hiciéramos al almuerzo y conversando un poco como de temas mundanos. Bueno, inicialmente nos gustaría hablar de cómo nos podemos diferenciar en este mundo de marcas textiles. Nosotros hablamos generalmente cuando construimos un juego de las diferentes versiones del mundo. Lo que hacemos normalmente cuando creamos un videojuego o un juego de mesa o una experiencia lúdica es proponer una realidad alterna, una ficción en la que los participantes acuerdan querer participar o poder contribuir. Aunque sabemos que esa realidad no es tangible, no es real. Entonces, tenemos algunos ejemplos para ilustrar esos conceptos y uno de los primeros conceptos que quisiéramos discutir con ustedes es ese asunto de las versiones del mundo, las infinitas versiones que pueden ocurrir sobre algún tipo de objeto. En este caso cogemos de ejemplo a Alicia y claro, todos ustedes saben que Alicia es un personaje sacado de un libro y ese libro tiene una cantidad de simbología de muchos tipos. Hay asuntos de identidad, hay asuntos de reconocimiento, de empatía, de amor, de dulzura, de oscuridad también o de misterio, incluso algo de un poquito de picardía también podríamos decirlo. Y ella carga con toda esa simbología que
que está en el libro, es decir, ella es representación de todo lo que el libro trae. Pero además, ella puede representarse de muchas formas distintas y sin embargo seguirse reconociendo como Alicia. En ese sentido, nosotros pensamos que la empresa, las instituciones, sea de cual sea el tipo, y la marca que representan esas empresas e instituciones, puede representarse o puede aparecer de cualquier forma visual, enfatizando en sus momentos determinados distinta calidad de los signos, símbolos, iconos y demás que están acompañados en el fondo de la narrativa que esa misma empresa tiene como background. Cuando hablamos entonces de las diferentes versiones del mundo, entendemos que hay unas que son más socialmente aceptadas que otras. En esta diapositiva vemos un libro que fue de la cultura popular hace algunos años, que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que cuenta una historia particular de un momento histórico donde algunos libros o muchos libros eran prohibidos por su contenido, muchas narrativas eran prohibidas por su contenido. Y había unas narrativas que predominaban sobre otras. Hoy en día algo semejante pasa con la marca. La marca también se ve abocada a ser una marca global, internacional, que tiene un público grande y que termina por eclipsar otras narrativas, otras formas de contar lo mismo. Porque finalmente todos como Alicia vendemos el mismo producto, textiles, insumos o vestidos, pero tratamos de hacer que eso que vendemos sea diferente y significativo para nuestro consumidor. Entonces hay que tener una presente siempre que esas otras versiones son posibles, que son interesantes, que deberíamos tenerlas en cuenta y no quemarlas como sucedió en ese momento con esta literatura. Sí, incluso pues cabe anotar que esta imagen también y este referente nos trae otro asunto a tratar y es, tenemos algunos temores a las tecnologías. En ese momento el libro permitía la divulgación de conocimiento que la gente no tenía acceso. Y claro, era el temor de que todo el mundo pudiera tener un conocimiento más amplio sobre algunas cosas que cambiarían la perspectiva de esos mundos, de ese mundo concebido hasta ese momento. En parte lo que les dice Sebas es que hoy en día el mundo está cambiando de manera muy dramática. La imagen que ven ustedes arriba es las redes que se establecen a través de Facebook en el mundo hoy. Como ven, hay núcleos tan grandes como países. O sea, Facebook es hoy uno de los países más grandes del mundo. Esa imagen que vemos en la parte superior justamente muestra las relaciones de amistad construidas a través de Facebook y claro, la cantidad de población es representativa. Y abajo podemos ver también un comparativo de tecnologías que de alguna forma en su momento parecía que aislaban a las personas de las personas, pero realmente es otra forma de reconciliarse o de conocer otras personas y de conocer otra información que no tienes acceso. Hoy tenemos algunos temores también con este comportamiento y nosotros queremos decir que eso puede ser negativo o puede ser positivo y dependerá solamente del uso que le demos a eso, ¿cierto? Realmente la tecnología siempre, como decía Sebas al inicio, es un vínculo entre las personas y se puede usar para difundir y promover valores positivos o valores negativos, de igual manera. Tanto el periódico gracias Sebas, en 1916 como los celulares en el 2016. Tengo un amigo que dice que su mamá cuando estaba pequeño le decía que por favor no leyera tanto, que saliera al parque a socializar, que algo malo le iba a pasar. Pero hoy, por ejemplo, tenemos una idea de que los celulares son malos y que realmente deberíamos retornar al libro. Lo importante es preguntarse el para qué usamos la tecnología, qué tipo de valores son los que estamos promoviendo con ella, aunque sepamos que, por ejemplo, con un lápiz se puede escribir algo muy hiriente o se puede escribir también algo muy positivo para una institución o para una persona. Es decir, la tecnología per se no es mala, es la manera como la utilizamos la que impacta de manera positiva o negativa a nuestros entornos. Amy Mullins, por ejemplo, descubrió que, digamos que pongo un poco en contexto, era una deportista, sufrió un accidente, perdió
la parte baja de sus piernas. Y claro, que vio en esto una oportunidad, de utilizar la tecnología a favor. Y hay cientos de anécdotas interesantes alrededor de esa decisión personal de Amy de catapultar otras formas por ejemplo, verse más alta, o tener unas piernas muy exóticas talladas en madera, o tener la posibilidad de ser la mujer más rápida sobre la faz de la tierra porque tiene unas prótesis que le permiten hacerlo. Es interesante pensar que recordábamos, como ahorita les decía, que había grandes marcas con unas grandes narrativas que parecían eclipsar a las marcas pequeñas y cómo eso puede parecer una desventaja, pero también tenemos que pensar cómo aquello que nos hace falta, como marcas, como diseñadores, como individuos, puede convertirse también en una posibilidad de crecimiento y de desarrollo. Es un ejemplo tremendo el que nos muestra Amy Mullins. Una de las anécdotas que ella nos cuenta en uno de sus videos de TED, que es muy interesante y los motivo para que lo miren en su casa, es como una vez se encontró en una fiesta con una amiga y le dijo: yo no te recordaba tan alta y me da mucha envidia que puedas ser tan alta. Pues resulta que ella puede hacer sus prótesis del tamaño que ella quiera, ¿cierto? Claro, casi que el que le falte una parte de su cuerpo le permite reinventar esa parte de la manera que ella quiera. Entonces hay que empezar a ver cómo eso que nos falta como marcas, como individuos, como diseñadores, lo hacemos también parte de nuestra identidad. Pueden ser unos anteojos, no tiene que ser tan complicado como perder las piernas. Los anteojos ya de por sí me marcan una manera de verme y yo puedo utilizarlo a mi favor, los anteojos, o puedo utilizar un problema de resistencia a la luz para utilizar cierto tipo de sombreros. Bueno, podríamos compararlo con ese tipo de cosas. Incluso pues Juliana y yo intentamos inventarnos un programa nuevo como Ingeniería en Diseño de Entretenimiento Digital porque tuvimos una potencia de poder juntar el diseño gráfico con tecnologías de punta en su momento, y claro, juntarnos con los ingenieros nos da una posibilidad interesante de desarrollo. También podría mirarse de esa forma. La segunda parte de nuestra charla busca ilustrar esos conceptos fundamentales que fueron explicados allí en el inicio. Y lo explicamos como nuevas formas de dar sentido. Es decir, los videojuegos, la animación, las experiencias interactivas tienen un montón de aportes interesantes para la marca, sea cual sea la marca y sea cual sea el objeto, pero en este caso vamos a hacer empatía y relación con los textiles, con el vestir, con el cuerpo. En esta charla vamos a hablar de la tecnología en términos de las metáforas de la interfaz. Este es un término acuñado por un autor que se llama Carlos Scolari y que habla básicamente de la metáfora osmótica, la instrumental, la conversacional y la del espacio, como maneras en las cuales se pueden presentar las interfaces. Cuando hablamos de interfaces, hablamos de cosas tan diversas como una aplicación de celular, una página web, una multimedia, un dispositivo como el que teníamos o como el que veíamos ahorita de Amy Mullins. Es toda tecnología que nos permite relacionarnos y comunicarnos con otro. Entonces él clasifica esas tecnologías en esas 4 versiones. Queremos mostrarles de alguna manera esas 4 categorías, cómo vemos nosotros que hay proyectos, iniciativas que están vinculadas con el sector textil y de la moda, que pueden ser interesantes como puntos de vista innovadores sobre el uso de la tecnología, la incorporación de la tecnología para el desarrollo de nuevos negocios. Una pregunta, ¿quién ha tocado camisa aquí? ¿Tocado camisa? Tan poquitos. No hay gente de los 80s heavy metal aquí, lo siento. Bueno, este es un ejemplo. Introducing Drum Pants 2.0. Better, faster, stronger. Attach the wearable MIDI triggers to any part of your clothing. Choose from infinite sounds. Wirelessly control over 300 music apps on your phone or iPad.
drums in your shoes, wherever you want them to go. So we're gonna rock. A guy of mine, he told me, can nobody else here hold me? Approach the ring more boldly, and I'ma fight like a chicken shame most. What I like about the drum pants is that they're really small, very light, wireless, being able to bring my entire looping setup in a backpack. This is a new instrument. We're going to incorporate these trigger elements onto our clothing while playing other instruments. We've really improved the latency over Bluetooth LE, and now with Apple's MIDI over Bluetooth, you can connect drum pants to your laptop or connect it wirelessly to your phone, iPad, and control other apps. We're making drum pants open source. With your help, drum pants will be customizable, upgradable, and have the support of the Arduino community behind it. Our production run is set up and ready to go. You'll never get another chance to get this unique wearable controller. Let's rock the drum pants together. Vale, pues la idea es eso. Vamos a ilustrar con algunos videos e imágenes esas metáforas. En este caso, esta es una metáfora instrumental. Que oímos frecuentemente hoy en las redes sociales y en el medio académico. Oímos decir que como los estudiantes, por ejemplo, no usan el lápiz, van a perder algunas de sus habilidades. O que con la digitalización del sonido a través de medios digitales, la gente suena mejor, pero entonces ahora va a cantar peor. Pero realmente, aunque hay algo de eso que es cierto y que no se puede perder de vista, lo que implica también es que la digitalización empieza a darnos nuevos instrumentos, nuevas herramientas con las que podemos jugar. Pone, por ejemplo, una actividad o una acción que es tan común y natural en la diversión, como llevar el ritmo con los pantalones, lo convierte realmente en un instrumento musical. Lo que nos estamos dando cuenta ahora es que la gente además adquiere maestría, como decía Carlos, en el uso de estos instrumentos que son no convencionales y se convierten en nuevas formas de expresión. Es como si esta fuera la trompeta de nuestro tiempo, el violín de nuestro tiempo, ¿cierto? Hay una serie de nuevos instrumentos que pueden ser interesantes para desarrollar nuevas habilidades. El sector textil, lleva un tiempo pensando en cómo integrar la electrónica, los semiconductores a los textiles. Creemos nosotros que este es el presente de este negocio y que será el futuro de manera cada vez más contundente, que hay que tener una mirada propositiva en este sentido. Entonces, incluido en el textil, ¿cierto?, que es una opción, o utilizar los medios tecnológicos para poner un servicio a las manos y a acercar el servicio a la gente. En este caso, la posibilidad de diseñar tus propios patrones, de tus propios repites y después enviar ese patrón para producir mi propia tela. Hay quien me recibe esos patrones y me puede producir las telas con la calidad que yo quiero y con el estampado que yo quiero. Entonces vemos como en la anterior teníamos una empresa que es capaz de producir nuevas herramientas digitales e integrarlas a sus propios productos. Y en este caso tenemos una empresa que es en sí misma una herramienta digital, ¿cierto? ¿Qué tiene? Es una página web donde yo puedo ingresar, subir mi patrón de la tela que yo quiero que me impriman y luego me pueden imprimir cuantos rollos yo quiera y enviármelos a casa. Esto quiere decir que hay de verdad un interés por ese consumidor final, como lo veíamos en el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que él necesita, quiere? Ahora leer un estudio de mercado no es tan sencillo como antes, pero esto implica que cada quien puede tener lo que realmente necesita. Vale. Ahora pasamos a una metáfora conversacional y digamos que cambia el sentido. Es otra forma de entender el sentido. ¿Cómo hacer que esa interfaz sea como otro? Como un otro yo o como un otro para conversar. En este caso,
tenemos un video que creo que lo ilustra mucho mejor. Wearing a hospital gown is like, well, being in the hospital. Like, there's nothing good about it, you know? It sort of makes me feel like my identity's been stripped away from me. Doesn't feel too good. Can't be myself. I just feel like I'm someone else. When you can't wear what you want, you feel like you're not who you should be, or you're just your illness, or you're just a hospital patient. In the past, I've designed and worked with David Bowie, Meryl Streep, but this actually means so much more than even doing that stuff. Being a teen is not an easy thing, ever. And being a teen with some serious health problems, I can only imagine, is like the most challenging thing in the world. Nothing is certain for those kids. I hope when someone puts this gown on, that they feel like they're stepping into their power. Oh my God. This one is And these are just amazing. Wardrobes. You're unique. Why should your gown be any different? It's true. It's really true. This gown lets me be who I am outside of the hospital and outside of being ill. Feels like I'm myself. Doesn't feel like I'm in a hospital anymore. These feel like more me. When I first saw the new gowns, I saw empowerment in teenagers in a place where they don't have any. I feel like myself in it, how I'm supposed to feel in it. Ahí la reflexión es interesante. Podemos ayudarle a la gente a que sean ellos y sean únicos, o podemos ayudarle a la gente que sean clones, que sean lo mismo que todos los demás. Uniformar. Ahora, no quiere decir que uniformar sea malo, hay veces que hay que uniformar, pero podemos ayudarle a la gente a tener un momento de tiempo muy largo en un hospital y sentirse mejor. Nos recuerda que realmente el vestido nos permite negociar nuestra identidad con el mundo. Entonces nos recuerda que lo que nosotros expresamos a través del vestido es importante, sobre todo cuando no lo tenemos. Es decir, estos niños expresaban cómo se sentían ellos cuando estaban todos uniformados y cómo luego cuando podían expresar esa identidad personal. Los medios digitales nos permiten también eso, cuando podemos hacer producciones en series pequeñas, cuando podemos tener un contacto directo con los consumidores a través de las redes sociales, por ejemplo, cuando podemos entender problemáticas que no están cercanas a nosotros, sino a veces lejanas a nosotros, hay esta posibilidad también de apoyar causas como esta para defender una identidad a través del vestido, no de manera superflua, sino de manera realmente significativa. O esta otra, que es en donde ya la información no la sacan, digámoslo así, de nuestra forma y nuestra caracterización, sino incluso pues desde información fisiológica, ¿cierto? Me hacen una prueba de ADN, me miran toda la estructura gráfica de esa progresión de ADN y la grafican en unas bufandas que se vuelven únicas. Esto es interesante, decía el video que estuvimos mirando antes de preparar esta presentación,
que el 99.9% de los genes humanos son iguales para todos nosotros. Solo hay una pequeña fracción que es diferente en una de las... El ácido desoxirribonucleico. Esta aplicación o este grupo de diseñadores decidieron representar gráficamente ese pequeñísimo porcentaje que diferencia a un individuo de otro y convertirlo en una prenda de vestir, en unas bufandas. Nos pensábamos, Sebas y yo también, cuál será el propósito de este proyecto, si será, por ejemplo, financiar ese estudio del ADN, si será recolectar muestras de ADN, si será, por supuesto, tener una prenda que lo identifique a uno y tener un buen tema de conversación con alguien que uno se encuentra en la calle. Oye, qué linda bufanda. La comparamos. Sí, imagínate, imagínate que es mi ADN. O comprar la bufanda con el papá, con el hermano y decir, ¿y cómo es distinta tu bufanda de la mía? ¿Cierto? Hay toda una narración, una historia, un sentimiento que se puede enredar en esa bufanda. Hay que acelerar, creo. ¿Cómo? Creo que tenemos que... Muy bien. Bueno, ahora pasamos a otro ejemplo en el que creo que también el video nos puede ayudar. Lo vamos a... Creo que alcanzamos a verlo completo, es corto. Ugh, what the hell am I doing with my life? I saved the world twice. No, 3 times. I'm supposed to be a strong female protagonist. Why am I modeling clothes? Well, they did pay a lot of dough. I like this fabric. It's soft and it shimmers. Wait. Cloud's dress. Is this Cloud's dress? A veces nos identificamos con ciertos personajes, en este caso Final Fantasy, y nos muestran cómo serían vestidos con cosas que nosotros podríamos llegar a adquirir o ponernos. Bueno, no sé, pero podría ser. Digamos que ese juego de reemplazar, de transmutar, de asumir roles, un poco lo que hablábamos ahora, de que las empresas asumen ciertos roles y se representan como Alicia de 1001 formas. Pues aquí en la conversacional, en este tipo de interfaces, pues también cambiamos el tono, cambiamos el tipo de discurso que queremos dar, y incluso a veces nos apoyamos en referentes establecidos para un tipo de cultura o un tipo de target específico que se siente identificado con eso para acercarnos, ¿cierto? Entonces también lo utilizamos como medio de interfaz y de conversación. Es interesante ver estos personajes de Final Fantasy. Este es uno de los juegos más populares del mundo y es sobre todo popular por el hiperrealismo de las figuras que están representadas y los espacios. Vemos cómo la gente se identifica sobre todo con algunos de los personajes que hay allí y empiezan a asumirlos como avatares o imágenes de ellos mismos. Y esos avatares empiezan a ser como un centro donde se engloban muchas perspectivas de una misma persona. Carlos ahorita nos decía cómo los videojuegos cada vez son más usados por mujeres. Entonces vemos confluir en una estrategia de mercadeo de Louis Vuitton un tema de el rol que quiere uno tener en el juego, ¿cierto? Ella dice en el video que ella no debería estar allí, que debería estar haciendo otra cosa. Por supuesto, ella es una guerrera que nada tiene que ver con esta chica muy chic. Pero resulta que ese avatar logra complementar 2 facetas de una persona que es la que juega, ¿cierto? Alguien que se quiere sentir a la moda, muy refinado, distinguido, pero que también es alguien aguerrido, un poco violento si se quiere, ¿sí? Entonces, hay también otro matiz a esto, y es que es posible que haya como una desvinculación con otras personas por asumir estos roles y estos avatares, pero es posible también que se conviertan en una suerte de vestido. Es como
lo mismo que hablábamos ahorita de cómo se negocia esa relación con otros a través de mi vestido, en este caso a través de mi avatar. Vamos a intentar explicar las otras dos tipologías en 5 minutos, que me hicieron señas por allí. Esta es la metáfora espacial e interfaz inmersiva, se convierte en una interfaz inmersiva, es cambio, digamos que de cuerpo. Habíamos hablado del cuerpo como, pues el cuerpo humano como soporte, pero aquí estamos hablando de la casa o el espacio o la habitación como soporte de la identidad, como soporte de la simbología, como soporte de la narración, como soporte del ejercicio, digamos que de tránsito entre lo que quieren expresar las personas, lo que están viviendo las personas y de alguna manera la metáfora y la narración que pueden hacer vivir dentro de ese espacio, en este caso con 3 alternativas: holografía, que todavía está pues en pañales, pero se empieza a ver cosas interesantes, asuntos de luz y de sombra con lámparas y asuntos de incluso instalaciones con hilos, nos parecía que podía traer ideas. Es muy difícil establecer una relación muy directa entre el diseño del espacio, el textil y la tecnología. Tratábamos aquí de hacer una extrapolación, una inferencia de cómo podía ser esa relación entre esos 3 elementos. Lo claro es que el espacio también es como un vestido ampliado de nosotros mismos, y es también una manera de expresarnos, de protegernos y de interactuar con el ambiente. Y de extender mi propio yo al espacio. En este caso, la posibilidad incluso de pasar desapercibido, hemos hablado de representarse a sí mismo y de tratar de hacerse ver, pero también hay gente que le gusta no verse, es decir, pasar invisible, parecerme a los otros como camuflaje o literalmente ojalá no me vean, como en este caso que es una vestimenta para borrarse del mundo digital, para borrarse del mundo virtual, para no ser detectado por algunas cámaras. Ese es uno de los peligros que tiene la tecnología, la privacidad, el control, pero entonces también allí hay oportunidades. ¿Se acuerdan de Amy Muehlin? Pasamos a interfaces, digamos que metáforas osmóticas, donde la interfaz claramente intenta ella borrarse, ella eliminarse de la ecuación y casi que hacerse absolutamente transparente y natural. Tenemos un video también muy bonito para ver. Los invitamos a que lo vean en línea un poco más ampliado. Esta sería una manera también entonces de entender esa interfaz como algo transparente que nos permite jugar con el mundo para poder hacer o crear. Todas estas metáforas entonces como para que... Pasemos rápido por ellas y podamos cerrar, que nos dijeron que corte. Entonces, aquí por ejemplo vemos una pijama que cambia de color por la temperatura del bebé, así que podemos saber si el bebé tiene fiebre y se va haciendo blanca. Y aquí tenemos la posibilidad de proyectar luz sobre el vestuario, o de que el vestuario pueda incluso llegar en algún momento a transmitir luz y cambiar su configuración visual a través de la luz. Son ideas que queríamos traer para ilustrar esas tipologías de metáforas que a la final se comportan como interfaces del cuerpo, formas en que el cuerpo puede comunicarse con los demás, siempre en relación con el otro.
Una de las conclusiones mientras van viendo esta diapositiva también es pensar que la tecnología, como les decíamos, no es buena ni mala per se, sino que puede usarse de muy diversas maneras. La invitación es también a ver en estos ejemplos posibilidades para sus propios negocios de cómo diversificar eso que ustedes hacen haciendo uso de la tecnología. Y como les decía Sebastián, siempre pensando que hay un otro que es el destinatario de lo que yo creo y de lo que yo creo también, de lo que pienso y creo y de lo que creo. Y las reflexiones serían elegir, siempre elegir, ordenar las cosas en beneficio del entretenimiento y el divertimento y hacer la vida un poco más amable, y siempre en sincronía y digamos que sincronizando con el medio ambiente y las circunstancias contextuales que el medio ambiente nos ofrece. Muchas gracias. Esperamos en otra oportunidad tener más tiempo. Muchas gracias Sebastián y Juliana por estar aquí en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Les recordamos que pueden seguir el minuto a minuto de Colombia Tex y del Pabellón del Conocimiento a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos como @inexmoda y @UPB Colombia con los hashtags #ColombiaTex 2017 y #Nuevo Juego.